Descripción de los mecanismos de regulación. Un mecanismo de regulación implica receptores que van a sensar una variable que se encuentra alterada. La información de esta alteración va a ser enviada a un centro nervioso mediante una vía aferente. El centro nervioso va a determinar un efecto a través de la vía aferente mediada por un efector que va a tratar de corregir la variable que está alterada. El volumen circulante efectivo y su regulación. El volumen circulante efectivo es la parte del líquido extracelular contenido en el árbol vascular. ¿Por qué tiene importancia? Porque es el volumen que puede ser sensado por los vasoreceptores y por lo tanto es el volumen que puede ser susceptible de ser regulado. En un individuo sano, el volumen circulante efectivo varía en forma paralela al volumen extracelular. Los vasoreceptores de alta presión son aquellos vasoreceptores ubicados en aquellos sectores del árbol vascular sometidos a elevadas presiones. Ellos son el seno carotídeo y el arco aórtico. El seno carotídeo, ¿verdad?, se encuentra a nivel de la carótida interna. Las fibras aferentes que llevan la información sensada por estos vasoreceptores viajan por el par craneano 9 o glosofaringio y por el par craneano 10 o nervio vago. Además de los vasoreceptores de alta presión ubicados en la carótida interna y en el callado aórtico, existe otro vasoreceptor de alta presión y es aquel representado por la arteriola aferente. Alteraciones en la presión arterial se van a transmitir como alteraciones en la presión de perfusión del riñón, lo cual va a ser sensado por la arteriola aferente. Estos vasoreceptores de alta presión sensan fundamentalmente variaciones en la presión arterial, mientras que los vasoreceptores de baja presión sensan fundamentalmente cambios en el volumen. Los vasoreceptores de baja presión son aquellos ubicados en aquel sector del árbol vascular o del sistema cardiovascular sometidos a bajas presiones y por lo tanto se encuentran en las aurículas, en el ventrículo derecho y en las venas pulmonares. La información de estos vasoreceptores va a ser transmitida por fibras aferentes que viajan en el par craneano 10 o nervio vago. ¿Qué sucede en una situación de hipovolemia? La hipovolemia va a ser sensada por vasoreceptores de baja y de alta presión y mediante las vías aferentes que viajan por los nervios vago y glosofaringio van a enviar la información a centros nerviosos ubicados en el hipotálamo y en el bulbo. En una situación de hipovolemia vamos a precisar aumentar el volumen. Si nosotros solamente aumentamos la cantidad de agua en el organismo, el individuo quedará hipotónico. Por lo tanto, para poder aumentar el volumen en el organismo, deberemos conservar tanto el agua como la sal. Para conservar el agua, la ADH y sus niveles plasmáticos de ADH en realidad aumentan, por lo tanto, aumenta la reabsorción de agua disminuyendo la diuresis. También se activa el mecanismo de la sed. Esto permite conservar agua. El sistema, a su vez, el sistema nervioso simpático eferente que va al riñón se va a activar a través de receptores alfa-adrenérgicos. Se va a inhibir la velocidad de filtración glomerular, fundamentalmente
por una contracción de la arteriola aferente. También mediante el sistema nervioso simpático que va al riñón se estimula la reabsorción de sodio. Mediante receptores beta-adrenérgicos, el sistema nervioso simpático eferente renal va a estimular la liberación de renina. Cuando existe una situación de hipovolemia, como decíamos en las diapositivas anteriores, quiere decir que existió una disminución del balance o capital de sodio del organismo. Recordemos que alteraciones en el capital de sodio se acompañan de alteraciones en el volumen una vez que actúan los sistemas del balance de agua para compensar la osmolalidad. Por lo tanto, si el capital de sodio está disminuido, el sodio, ¿verdad?, que exista en los túbulos, el que filtre, va a estar disminuido, ¿verdad? Y entonces el que se encuentre en los túbulos también va a estar disminuido. Y esto va a ser censado, una disminución de la carga tubular de sodio va a ser censada por la mácula densa, que es un sector del túbulo distal que forma parte del sistema yuxtaglomerular y puede determinar por acción paracrina la liberación de renina por parte de los miocitos especializados de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, ¿verdad? Estos miocitos van a liberar la enzima renina que va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez va a determinar un aumento de la reabsorción de sodio y una disminución de la natriuresis. De esta manera conservamos agua y conservamos sodio, que es lo que precisábamos para aumentar la volemia. Por su parte, el péptido arterial natriurético, que es liberado por las aurículas, normalmente, esta liberación va a estar inhibida. Y el péptido cerebral natriurético, que normalmente es liberado por el ventrículo derecho, por los miocitos del ventrículo derecho, va a estar también inhibida. ¿Qué pasa con la renina? La renina es una enzima, ¿verdad?, que se libera por los miocitos de la arteriola aferente, va a actuar sobre un péptido, que es el angiotensinógeno, para formar la angiotensina 1, que cuando se encuentra en la circulación pulmonar es atacada por la enzima convertasa para formar angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varios efectos. Por un lado, a nivel de la cápsula, de la suprarrenal, ¿verdad?, estimula la liberación de aldosterona. Por otra parte, tiene un efecto vasoconstrictor. A nivel del cerebro, ¿verdad?, estimula la liberación de ADH. Y a su vez puede, a nivel renal, estimular la reabsorción de cloruro de sodio por distintos sectores de la nefrona. ¿La aldosterona qué efectos tiene? La aldosterona estimula la reabsorción de cloruro de sodio por el sector grueso ascendente, pero fundamentalmente por el sector distal y el túbulo colector. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la aldosterona estimulaba el cotransportador sodio-cloruro a nivel del túbulo distal para que reabsorbiera ese sodio, y el mecanismo de reabsorción activa de sodio por el túbulo colector? ¿Se acuerdan que a nivel del colector, en la célula principal, se reabsorbía sodio gracias a la presencia de la sodio-potasio ATPasa a nivel de la membrana vasolateral, que generaba, ¿verdad?, un gradiente entre
un gradiente de concentración para el sodio entre el fluido tubular en la luz y el citosol, y que existían unos canales de sodio a nivel de la membrana apical en esta célula principal para facilitar, ¿verdad? Entonces, la reabsorción de sodio. De todas maneras, esta reabsorción de sodio, que implica el pasaje del sodio desde la luz hacia el intersticio para ser luego incorporado al medio interno por la sangre, toda esta reabsorción de sodio es un mecanismo de transporte secundariamente activo, que recordamos era estimulado por la aldosterona, inhibido por los antagonistas de la aldosterona, por los factores atrial natriurético y las prostaglandinas y por los diuréticos conservadores de potasio. ¿De qué manera, cómo es la acción celular de la aldosterona para estimular la reabsorción de sodio, por ejemplo, a nivel del túbulo colector? La aldosterona es una hormona esteroidea y por lo tanto puede atravesar las membranas. La aldosterona viaja por la sangre, una hormona, atraviesa las membranas por su constitución bioquímica, ¿verdad? Que es lipofílica, y a nivel del citosol, ¿verdad? De las células principales del colector, encuentra un receptor. La unión aldosterona-receptor determina a nivel del núcleo la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Por ejemplo, las bombas de sodio-potasio ATPasas que se van a disponer a nivel de la membrana vasolateral, o también que otras proteínas, los canales de sodio, que son sensibles al sodio, que se van a expresar en la membrana apical de la célula principal, facilitando así, ¿verdad?, la reabsorción de sodio por el colector. ¿Qué sucede en una situación de hipervolemia? En situación de hipervolemia tenemos que perder agua y sal. Por lo tanto, el péptido atrial natriurético liberado por las aurículas va a estar estimulado. El péptido cerebral natriurético liberado por los miocitos del ventrículo derecho también va a estar estimulado. Sin embargo, se va a inhibir la ADH, se va a inhibir la sed, se va a inhibir la eferencia simpática renal y se va a inhibir la renina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son las acciones de los péptidos? Los péptidos tienen acciones opuestas a la angiotensina 2, es decir, inhiben la ADH y por lo tanto inhiben la reabsorción de agua y aumentan la diuresis. Son vasodilatadores e inhiben el sistema nervioso simpático renal, por lo tanto aumentan la velocidad de filtración glomerular e inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual estimula la natriuresis e inhibe la reabsorción de sodio. Bien. Fisiopatología de los edemas. Imaginen que existe una falla a nivel del corazón. El corazón tiene una alteración y por lo tanto no puede manejar bien la sangre que le llega, y el volumen de eyección sistólica, que normalmente es eyectado en cada sístole, no puede ser eyectado de manera completa, quedando un remanente de ese volumen durante la diástole. Como queda un remanente de ese volumen en la diástole durante este periodo, ¿verdad?, durante esta misma diástole, aumenta la presión. Y va a aumentar entonces la presión por detrás, aumentando así la presión en el sistema venoso, lo que determina un aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares. El aumento de la presión hidrostática en los capilares va a ser el determinante de la formación del edema. ¿Qué es el edema?
es la salida de fluido desde la microvasculatura